Hola hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo, un abrazo a la distancia. Gracias a Dios estamos muy bien. Espero que todos ustedes estén muy bien. Ah, Ahorita cuando ustedes están recibiendo esa lección, vamos a estar en Virginia. Am, Vamos a estar en Virginia y Carolina del Norte casi todo el mes de julio. Y ya en agosto vamos a llegar a Florida. Entonces, todo va bien, gracias a Dios. Los cultos, todo muy bien. Y felicidades porque ya llegaron a su última lección. Ya lección número 12, evangelizando para Cristo, es el tema para hoy. Pues para mí el tiempo de discipulado es como una prueba para ver quiénes son los que realmente quieren servir a Dios y quiénes son los que por emoción dicen que sí, yo quiero, y después de algunas semanas se va la emoción y cambian su mente y dicen que mejor no. Entonces me alegro que han perseverado, han llegado a la última lección y qué bueno para eso, ¿verdad? Y vamos a estar hablando con el hermano Jeremías acerca de una fecha para el bautizo. Entonces vamos a estar en contacto y él les va a ayudar con eso. Pero sigan adelante, hermanos, sigan adelante siempre. Espero que estén haciendo su tarea. A cada lección yo les doy una tarea de un libro o libros que deben leer durante la semana y referente al tema de la lección. Lo que quiero, hermanos, es que forman el hábito de leer la Biblia y orar diario. Así como comen, así como beben agua todos los días, que la comunión con Cristo, su devocional, ¿verdad? Su tiempo devocional sea parte de su día, cada día. Este es muy importante para que no se aleje de Él. Separados de Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces, estén conectados siempre. Muy bien. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios para nuestra lección, que Él nos abre nuestra mente, nos ayude, ¿verdad? A entender un tema muy, muy importante. Padre Celestial, gracias te damos por los hermanos. Gracias que están perseverando, están creciendo. Y me alegro mucho por eso. Pero ayúdenos, Señor, con ese tema de evangelizar. Nos ha dado un mandato y ayúdanos como discípulos de Cristo, imitar tu ejemplo y cumplir tu mandato. Señor, hay muchos que necesitan escuchar el Evangelio, que no han aceptado a Cristo como su Salvador, todavía están practicando cosas pecaminosas, todavía están amarrados en vicios y en pecado. Pero Señor, ayuda a nosotros ser canales, ser instrumentos de tu gracia para poder impactar otras vidas con el Evangelio. Ayúdanos a tener ese fervor, ese amor por ti y por tu mensaje. En el nombre de Cristo pido. Amén y amén. Muy bien, agarren sus notas, hermanos, y vamos a empezar la lección 12, evangelizando para Cristo. En la introducción hay una historia verdadera de un muchacho que se llamaba Christopher. Un día Christopher estaba jugando baloncesto con sus amigos cuando llegó a algún tipo y disparó a Christopher, le disparó y le pegó en el pecho, cerca del corazón. Y se cayó Christopher ahí entre sus amigos y está sangrando. Y los amigos están asustados y agarran a él y entre todos empiezan a llevarlo, ¿verdad? A un hospital que estaba cerca. Pero él pesaba mucho. Entonces los amigos se lo dejaron ahí en la acera
a unos 12 metros de la entrada del hospital y ellos corrieron al hospital a buscar ayuda y pedir que alguien saliera a atender a su amigo que está sangrando, muriendo ahí en la acera. Pero el personal encargado, cuando entraron ellos, les dijo, pero es la política del hospital que solo podemos atender a la gente que esté adentro. No podemos salir, no podemos ir al parqueo, no podemos ir a la acera, no podemos salir afuera a atender. Solo los que llegan aquí pueden ser atendidos. Y estaban discutiendo todo eso. Y por fin un policía, un guardia que estaba ahí, agarró una silla de ruedas, salió y buscó a Christopher, se lo subió a la silla y entró al hospital con él. Y así, solo así, lo atendieron a él. Pero ya era demasiado tarde. Había sangrado tanto que falleció, murió. Perdieron tanto tiempo discutiendo la política del hospital que él falleció. Yo uso ese ejemplo, hermanos, porque muchas veces los cristianos tienen la misma política, la misma mentalidad. Solo si logramos que alguien entre en la iglesia, ahí él va a ser evangelizado. Ahí, escuchando la prédica del pastor, él va a escuchar que Cristo le ama y él murió por sus pecados. Pero pensamos que solo adentro de la iglesia podemos evangelizar. Pero no, hermanos. Nuestro trabajo está esperando en las aceras, en las calles, en las casas, en los lugares afuera de la iglesia. Y nosotros debemos aprender, salir y evangelizar afuera, no esperando que entren. Pensamos que si invitamos a alguien a la iglesia, lo evangelizamos. No, hermanos, es simplemente invitar. Es como invitar a una cena, invitar a una fiesta, invitar. Invitación no es igual que evangelización. Son dos cosas diferentes. Y tenemos que salir y ser pescadores de hombres. Pues quiero que entiendan, hermanos, que este no es una sugerencia de Cristo. Él no está diciendo, sería bueno, hermanos, si salieran a evangelizar. No, es un mandato, es un deber, es una obligación del discípulo de Cristo compartir el evangelio con otros. Y ese es el punto 1 de la lección, el mandato de evangelizar. Como discípulos de Cristo, como un discípulo, Cristo espera que usted y yo, que todos produzcamos frutos, ¿verdad? Que mostremos que somos seguidores verdaderos de Él. Y Él dijo algo muy importante acerca de un seguidor verdadero. Tenemos que ir a Juan 15. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 4, 5 y 8. Tenemos que ser activos y fructíferos como discípulos de Cristo. No es suficiente entrar en una iglesia, cruzar sus brazos, escuchar la prédica y regresar a su casa. Este no es suficiente. Él espera producción, ¿verdad? Una cosecha, fruto, almas, buenas obras, algo, ¿verdad? Para Él. Entonces miremos Juan 15, verso 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, el que es mi discípulo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo verdadero tiene que, es una obligación, hermano, tiene que producir fruto. Y no estoy hablando solamente de los frutos del Espíritu Santo, sino tenemos que llevar otros, producir otros discípulos que siguen a Jesús también, ¿verdad? Un discípulo verdadero va a estar activo en su vida espiritual. Va a sentir una carga por los que no conocen al Señor todavía. Los frutos del Espíritu, claro, van a aumentar, pero su amor por Dios y su amor por su prójimo debe ir aumentando más y más también. Ese amor que va creciendo dentro del corazón del discípulo de Cristo, ese amor, hermanos, nos constriñe, o sea, nos obliga a compartir el evangelio. Miremos eso en 2 de Corintios 5, versos 14 al 15. 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese amor, hermanos. Antes odiábamos a nuestros enemigos, peleábamos con ellos. A veces decíamos que estén condenados, ¿verdad? A veces la gente habla de eso, que esté condenado, pero con el amor de Cristo ya no hablamos así, ya no pensamos. Ahora estamos pensando, oh, que Dios salve a esa persona, que no vaya al infierno, que no sufra la eternidad sin Cristo, que tenga vida eterna también. Este amor nos obliga, si amamos a Cristo, si amamos a nuestro prójimo, naturalmente va a estar el querer de compartir con ellos el evangelio para que tengan vida también, para que sean rescatados de la condenación del infierno por la eternidad. Ese amor nos constriñe. La gente que muere sin Cristo va a ir al infierno, hermanos. Piensen en eso un momento. Yo sé que no le gusta pensar en eso. Es feo pensar eso. Pero es la realidad. Toda esa gente que vive en su comunidad, sus vecinos, que beben, que cometen adulterio, que cometen fornicación, que son corruptos, que son mentirosos. Toda esa gente, hermanos, tal vez les cae mal. Pero piense un momento en su alma. Esa gente
que está practicando el pecado, si no se arrepienten de sus pecados y dejen de vivir en pecado, cuando mueren ellos o cuando Cristo regrese, toda esa gente va a ir al infierno. Hermanos, es algo serio, grave pensar. Están perdidos y existe el infierno. En Mateo 13, vamos a ver ahí. Mateo 13, 49 dice. Vamos a ver. Mateo 13, 49. Mira lo que dice Cristo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Estos son los malos. Echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el infierno sí existe. No es una fábula, no es una fantasía, no es algo inventado, es la realidad. Y debemos tener eso en nuestro corazón siempre. Cuando vamos al mall, cuando esté en el estadio y mira un montón de gente, cuando ustedes miren estas multitudes, piense, ¿cuántos de ellos irán al cielo? ¿Cuántos están viviendo para Cristo? Y que siente esa carga en su corazón por amor, por amor. Rápidamente Apocalipsis 20, hablando del infierno, ¿verdad? Apocalipsis 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es real. Esa realidad debe motivarnos a compartir el evangelio. Todavía no tienen sus nombres inscritos en el libro de vida. Queremos ayudarles que tengan allí sus nombres inscritos. Jesús también ordena que sus seguidores comparten el evangelio con otros. Miremos eso en Marcos 16. Marcos 16. Amén. Dice, verso 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es Marcos. Ahora Mateo 28. Ahí un poquito, ahí nomás. Un poquito antes. Mateo 28. Dice. Verso 18. Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es lo que llamamos la gran comisión. Y hermanos, Cristo no solamente estaba hablando a su grupo de discípulos en aquel tiempo, sino es para todos nosotros, todos los discípulos. No todos vamos a ser misioneros en una nación afuera de Honduras, ¿verdad?
Pero Dios nos llama a todos a ser testigos, a compartir el evangelio donde estemos, ¿verdad? Entonces es un mandato que tenemos que cumplir. Si no publicamos el evangelio, la gente no va a poder creer en Cristo y no van a ser convertidas al evangelio. Quiero que busquen Romanos 10. Romanos 10. Miremos ahí, hermanos, algo precioso. Romanos 10, verso 13. Oiga bien el proceso. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Verdad? Verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, mire lo que dice en verso 14, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero yo no soy pastor, hermano Eric. Yo no predico. Hermanos, en ese versículo predicar no significa estar en un púlpito, en una iglesia predicando. La palabra que se traduce predicar ahí, miren lo que significa, hermanos. Miren bien lo que significa. Significa ser heraldo o en general proclamar. Entonces vamos a leerlo de esta manera. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les anuncie? ¿Quién les comparte con ellos? ¿Verdad? ¿Quién les declara? ¿Quién les declare el evangelio? No tiene que estar en un púlpito. No tiene que estar en una iglesia. Es simplemente anunciar. Es simplemente hablar con ellos y contarles quién es Cristo y qué hizo por ellos. Es usar nuestra influencia, ¿verdad? Para proclamar el evangelio. Cristo habló de eso, su influencia. Usted tiene un grupo de amigos. Usted tiene gente con quien habla todos los días. Es en ese contexto, ¿verdad? Con esas personas, hábleles del evangelio. Mateo 5 y verso 13 dice. Vamos a leer versos 13 hasta 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es nuestro trabajo, ser luz, ser sal. Hermanos, la sal produce sed. Nuestras vidas, su testimonio, su manera de vivir, su manera de hablar, todo lo que hace debe provocar sed en la gente que le rodea. Use su influencia, las oportunidades que Dios le da para compartir el evangelio y hablarles de Cristo, el único Salvador del mundo. Hermanos, ese es un mandato, es una obligación, un deber. El Espíritu Santo, a veces pensamos que el Espíritu Santo fue dado para que pudiéramos prosperar o hacer milagros o cosas así. Y hermanos, el Espíritu Santo fue dado y la mayor razón fue para que fuéramos testigos poderosos. Miremos eso en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Oiga bien, pero recibiréis poder. Está profetizando de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La mayor razón por la llenura del Espíritu Santo es para que fuéramos testigos poderosos, para convencer a la gente, ¿verdad? No es para cosas egoístas. Es para que miren qué tan espiritual soy yo, miren lo que yo digo, miren los milagros que yo hago. El Espíritu no fue dado con ese propósito, sino para empoderar a nosotros, los discípulos, ser testigos poderosos, ¿verdad? De Cristo. Eficaz en discipular, en evangelizar a otros. Es un mandato. Entonces, si no tenemos interés, si nunca cruce su mente, si no hay ningún deseo de evangelizar y ganar a alguien a Cristo, usted no está caminando en el Espíritu. Sinceramente, no está caminando en el Espíritu. Usted es de la carne. Usted necesita algo en su vida espiritual todavía. Si no hay interés en evangelizar, este es para el pastor, este es para el misionero, este es para los demás, no es para mí. Hermano, usted no está en el Espíritu con esa mentalidad, porque el Espíritu fue dado, nos llena para ese propósito, ¿verdad? Y Él pone, si estamos enamorados de Cristo, vamos a amar a nuestro prójimo y querer ganarles al Señor. Es un mandato, hermanos. Número 2, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es el evangelio? Eso es importante saber. ¿Qué es el mensaje del evangelio? Como yo decía, cuando usted invita a alguien a la iglesia, no diga, yo le evangelicé. ¿Cómo? Yo le invité a la iglesia. Este no es evangelizar. Este es invitar. Es como invitar a un club. Es invitar a una fiesta. Es una invitación nada más. Todavía no es evangelización. Evangelizar es compartir un mensaje.
¿Y cuál es el mensaje? Bueno, debemos entender qué es el mensaje del Evangelio. Vámonos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, versos 1 al 4. Aquí el apóstol Pablo explica lo que es la esencia del Evangelio. Entonces dice 1 de Corintios 15, 1 al 4. Además, este es Pablo hablando, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, este es el evangelio que él predicó, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahí está la esencia pura, la más básica del evangelio. Entonces, cuando usted salga a evangelizar, que estén estos componentes también en sus prácticas con la gente. Número 1, él dijo en verso 3, él dijo que Cristo murió. Esa palabra Cristo significa el Mesías, el ungido, el prometido. Y él está hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando él dice que Cristo, Jesucristo, él está diciendo Jesús es Dios. Eso es importante, hermanos, porque los testigos de Jehová creen que Jesús solo era un profeta. Entonces no puede decir que él es Cristo. Lo puede decir Jesús, pero no lo puede llamar Cristo si creen que él era solo un profeta y no Dios en la carne. Cristo es Dios en la carne. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él necesitaba venir como hombre para poder morir. Dios no puede morir, ¿verdad? Él necesitaba un cuerpo mortal para poder morir por nosotros. Si él hubiese quedado en el cielo sin tomar la forma de un hombre, él no hubiera podido morir. Solo es la carne que muere. Entonces él necesitaba ser 100% Dios para poder ser alguien sin pecado. Solo Dios pudo ser eso, ¿verdad? Alguien sin pecar. Pero necesitaba el cuerpo del hombre para poder morir. Entonces él es 100% Dios y 100% hombre. Y cuando nosotros empezamos a separar estas dos cosas y creemos solo en uno, él es Dios, pero no era hombre. Él hizo todo de una manera supernatural y bueno, todo lo que hizo era un milagro y no era nada en la carne. Entonces está quitando el poder del evangelio. Cuando usted dice que él solo era hombre y no Dios, entonces hace que el sacrificio que él hizo no sería suficiente, ¿verdad? Si él no fue Dios, no hizo nada, ¿verdad? No pudo resucitar, no pudo perdonar, no pudo nada. Entonces es necesario tener las dos, hombre y Dios, en un solo, en Cristo, ¿verdad? Número 2,
somos pecadores. Él dice en verso 3 que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí Pablo está diciendo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos la necesidad de ser salvos, somos pecadores, todos hemos cometido pecado. Y eso es importante cuando estemos evangelizando a la gente, que hablemos de pecado. El pecador tiene que entender que solo porque va a la iglesia católica, porque yo he hablado con mucha gente y yo les pregunto, ¿es usted salvo? ¿Es Cristo su Salvador? Y la respuesta muchas veces es, yo voy a la iglesia. Hermanos, es importante explicarles que asistir a la iglesia no es salvación. Tiene que arrepentirse de sus pecados. El templo de 4 paredes donde el pastor predica, ese templo no le puede salvar, ¿verdad? Usted puede asistir todos los domingos ahí. No puede perdonar. Es Cristo que perdona. Entonces es importante hablarles del pecado. Decirles, los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal vez usted va a la iglesia. Tal vez usted es católico. Tal vez usted es eso y lo otro. Y sus papás eran pastores y eso y lo otro. Pero hermanos, hay que llevarles siempre la palabra. El que practica el pecado es del diablo. Es su acción, lo que hace, así como vive. Eso es lo que cuenta. ¿Cómo está viviendo? No estoy preguntando si va a la iglesia o no. La pregunta debe ser, ¿ha dejado de practicar el pecado en su vida? El pecador necesita entender que está perdido y no tiene vida eterna, aparte de Cristo. Y también ahí en verso 3 él dice que Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros. Entonces el pecado contra un Dios infinito requiere un sacrificio infinito. Acuérdense que Dios es eterno, Dios es santo, y nosotros cometimos pecados contra Él. ¿Cuál es el resultado? Muerte eterna. Dios es un Dios eterno. El resultado es muerte eterna. ¿Y quién va a poder pagar esa deuda de estar eternamente sufriendo por nosotros? Bueno, Cristo vino como el ser eterno, como Dios mismo, y pagó la deuda que solo Él pudo pagar en nuestro lugar. Él sufrió, Él tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda en la cruz. Esta es la buena noticia. El evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y este es que nosotros tenemos una salida. Tenemos a alguien quien murió en nuestro lugar y no tenemos que ir al infierno. Y número 4, Cristo resucitó. En verso 4, 1 Corintios 15:4, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es importante hablar de la resurrección de Cristo. Él no está muerto, Él no está todavía en una tumba, ¿verdad? Él venció, y porque Él venció, nosotros podemos vencer también. La resurrección nos da el recibo, deuda pagada. Aquí está el recibo. Ahora puede aplicar los beneficios. ¿Ok? Sin ese recibo no podemos aplicar los beneficios.
Y mire que ya lo tenemos y es importante. Por ejemplo, Romanos 10:9. Quiero leer este versículo acerca de la resurrección. Tiene que creer en la resurrección para ser salvo. No, nadie puede ser salvo sin creer que Cristo se resucitó de la tumba. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar, creer. Dos cosas para ser salvo. Confesar su fe. Por eso es importante testificar, confesar su fe, evangelizar a otros, porque está confesando su fe en el evangelio. Y, ¿verdad? Creer en su corazón, Cristo se resucitó de la muerte. Gloria al Señor. Número 5, parte de ese mensaje es: hay una resurrección futura para los cristianos. En 1 Corintios 15, volviendo ahí a 1 Corintios 15, verso 51. 51 hasta, vamos a ver, 51, 54. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Qué bueno, hermanos. Tenemos una resurrección futura. Vamos a recibir cuerpos glorificados. Vamos a vivir con el Señor para siempre. Y no vamos a ser tentados. No vamos a caer otra vez en el pecado. No vamos a tener pruebas y luchas y lágrimas. En Apocalipsis 21, ahí habla de cielos nuevos y tierra nueva y mansiones que Dios va a hacer para nosotros, calles de oro, y no entrará nada inmundo, nada malo en el cielo. Y vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Gloria al Señor por esto. Estos son los componentes del Evangelio en su forma más básica y pura. Entonces, cuando evangelizamos, es importante hablar de algunos o todos de estos puntos, ¿verdad? Muy importante. Este es el mensaje. Que todos somos pecadores. Cristo murió por el pecado, por nosotros, y se resucitó de la tumba. Y hay vida eterna, hay una resurrección futura para los que están en Cristo Jesús. Es algo sencillo, en realidad, muy sencillo. Pero este es el poder de cambiar vidas. Para terminar, hermanos, quiero darle uno de los muchos métodos de evangelizar a alguien. Este me ha ayudado a mí bastante en mi vida personal, porque a veces lo más difícil no es hablar de Cristo y el evangelio, pero es saber cómo empezar la plática. A veces no hallamos cómo dirigir, ¿verdad? La discusión al tema del evangelio. Entonces, tal vez este sea una ayuda para usted. Piense en el acrónimo. ¿Sabe qué es un acrónimo? Cada letra
significa una palabra. El acrónimo forma. Esa es la forma de evangelizar. ¿Ok? Forma. ¿Qué significa cada letra? F significa familia. Estos son temas para guiar su plática con alguien. Digamos que esté sentado a la par de alguien en el bus y siente que el Espíritu Santo le está diciendo, hay que hablar, hay que decir algo a esa persona acerca del Evangelio. Pero ¿cómo empiezo? Entonces piensa en eso. Primero, familia. Todos les gusta hablar de su familia. Entonces pregunte, hola, ¿cómo está? ¿Tiene familia? Sí, tengo 2 hijos. ¿De veras? ¿Y cómo se llaman sus hijos? ¿Cuántos años tienen? Y claro, van a regresar la pregunta. ¿Y usted tiene hijos? Sí, yo tengo también. Y ahí empieza la plática hablando de familia. Después puede decir, ¿dónde trabaja? Esa es ocupación. O, que significa profesión. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su ocupación, verdad? ¿Dónde trabaja? Bueno, yo trabajo en el seguro social, o yo trabajo yo soy mecánico, eso, el otro, de veras, ¿y dónde tiene su taller? Y empieza a platicar un poco, ¿cuál es el motivo? Está ganando confianza y está controlando, ¿verdad? La plática para llegar a la meta de compartir el evangelio. Después, R. Forma, F, familia, O, ocupación, R, religión. ¿Vas a una iglesia? Sí, 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 yo voy a iglesia y tal. De veras, yo asisto a la iglesia evangélica de santidad. No conozco bien su iglesia. ¿Qué creen ahí? ¿Creen en el evangelio? Empiezan a platicar y hasta cerca al mensaje. Porque allá hablando de religión, donde asiste, muchos quizá van a decir yo no voy, o ya días no voy a la iglesia, y ahí abre la puerta para dar el mensaje. Pero debería buscar a Cristo. Él murió por sus pecados. Él quiere, Él está buscando, y yo sentí en mi corazón hablarle hoy, y yo sé que Dios está tratando de llamar su atención. Y a veces ellos empiezan a contar problemas. Ore por mí. Es cierto, ya días no voy a la iglesia, ya días. Antes yo asistía a la escuela dominical cuando yo era niño, pero después ya no. Cuando empecé a trabajar ya no tenía tiempo, ya no tenía. Pero quiero decirle que hay chance todavía. Puede entregar su vida a Cristo Jesús. Él murió por sus pecados y resucitó de la tumba. Él venció la muerte y pagó su deuda. Pero tiene que confiar en Él. Tiene que entregar su vida. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Hágalo, hágalo. Cristo le está buscando. Le está llamando. Mire, hermanos, tal vez es algo breve, pero es una gran oportunidad. Y ahí puede compartir con ellos el mensaje y después animar. Este es animar. Anima a la persona a buscar a Cristo. Tal vez orar ahí con ellos. Y que vaya con usted a la iglesia. Dígale, vaya conmigo a la iglesia. Vámonos a la iglesia. ¿Verdad? Para que escuche más. El pastor puede contestar sus preguntas y intercambien sus números. Escríbeme. Yo le llevo, yo lo voy a ayudar. Algunos días después preguntar, usted me mencionó que estaba pasando un problema. Acuérdese que estamos hablando. Yo he estado orando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ánimo. Dándole ánimo. Hermanos, no crea la mentira
de que la evangelización es solo para pastores, solo para misioneros, solo para los expertos, los que han ido al instituto bíblico y tienen su diploma. No, hermanos. Dios quiere usar a usted, a usted. Y hay muchos alrededor de su vida con quien usted puede hablar. Y compartiendo su fe es una de las mejores maneras de crecer y acercarse más a Dios y estar más animado. Hermanos, uno siente rico compartiendo ese mensaje con otros. Hermanos, hágalo con amor. No tenga vergüenza de Cristo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es para todos, no importa. Pero miren lo que dice Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No tengan vergüenza, no tengan miedo. Inclinen sus rostros antes de orar en el restaurante. Que la gente mire, son cristianos. No tenga vergüenza. Dios está con usted. Él le va a dar las palabras. Yo me acuerdo cuando yo empecé evangelizando, yo no tenía un diploma. Yo solo tenía 13 años. Yo no sabía cómo evangelizar. Yo tenía mucho miedo, pero sentía la necesidad de empezar y hacer algo. Empecé a repartir tratados, literatura cristiana, ¿verdad? Y hablé con un ateo y él me preguntó, pero ¿cómo sabes si Dios es real? Y no lo puede tocar y no lo puede ver. Y Dios me dio palabras aún a esa edad. Hermanos, Él le va a ayudar a evangelizar a otros. Usted puede. Dios le va a ayudar. Entonces ahora le toca a usted ir y hacer discípulos de Cristo. Ser un seguidor de Cristo significa ser un pescador de hombres. Miremos eso rápidamente en Mateo 4:19. Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El llamado de ser discípulo es un llamado de ser evangelista. Y tenemos que ganar almas. Hermanos, es triste saber que muchos cristianos mueren y no ganan ni una persona a Cristo. Ni una persona. A veces ni hablan del evangelio. Hermano, yo no quiero llegar al día de mi muerte con mis manos vacías, sin fruto, sin ganar nadie al Señor. Yo quiero hacer más discípulos, otros, traerlos a Cristo, para que imiten a Él y sigan a Él. Usted puede también, hágalo con amor y con fervor. Hay muchos que necesitan conocer a Cristo también como su Salvador personal. Y que Dios le use a usted, a cada uno de ustedes. Que sea un canal, un instrumento en las manos de Jesús para hacer otros discípulos de Cristo. Amén. Muy bien, esa es la lección 12. Gracias por su atención, gracias por perseverar todo ese tiempo, por su paciencia conmigo también, con viajando y todo eso. Ha sido un poco difícil, ¿verdad? Pero ya lo terminamos. Entonces vamos a estar en contacto.
Y vamos a ver la fecha, qué fecha sería conveniente para todos que quieren ser bautizados. Si usted ya fue bautizado por el Evangelio, no es una obligación ser bautizado otra vez. Si usted siente que le gustaría hacerlo porque por muchos años vivió en el pecado, ¿verdad? Y está como empezando de nuevo y siente que quiere ser bautizado otra vez, no hay problema, se puede, ¿verdad? Para dar ese testimonio, pero no es una obligación. Ahora, si solo fue bautizado cuando era niño en la iglesia católica o algo así y no ha sido por el evangelio, entonces sí, tiene que ser bautizado por el evangelio. Entonces, piénselo, prepárense y vamos a ver qué fecha podemos programar el bautizo. Tarea, hermanos. Después ustedes pueden hablar de las preguntas ahí. Hay 7 preguntas que puse en la lección, pero hay tarea también. Lea el libro de Hechos. El libro de Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Lucas habla de la vida de Cristo. Hechos es la historia después, cuando Cristo ya regresó al cielo. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cómo fundaron las primeras iglesias? Y todo es la historia. Pero leyendo Hechos, hermanos, ponga atención a los métodos que el apóstol Pablo y Pedro y otros utilizaron para evangelizar, ¿verdad? Para que tomen nota y que lo pongan en práctica en sus vidas también. Muy bien, muchas gracias, que Dios les bendiga, les amo mucho. Vamos a estar en contacto siempre y siempre orando por sus vidas. Que Dios les bendiga, tengan una buena semana. Amén.